No sé, cualquier cosa. El libro listo. O hace como yo. Harry Potter. O hace como yo. O hablamos de otro si querés y lo relacionamos. Claro. Ah, está buenísimo eso. Sí. Relacionando libros. A ver si está. Ahí se está conectando. No, bueno. Podemos hacer hashtag. Ay, qué lindo eso que se mueve, yo no lo puedo mover. Sí. Pero igual me hago el que me muevo. Y yo tengo todos los tics, muevo todo. Yo me voy a hacer el que muevo. Porque los dos tenemos la misma silla, ¿verdad? Mentira. Pero no importa. Sí. ¿Ves? Venimos acá, Inclusive- yo me acuerdo. Es la magia de las redes. Inclusive Ahí está, ahí estamos. Hay una cantidad de luz. No. Bien, ahí están diciendo, se está conectando. Bueno. Mica, vos cualquier cosa nos vas diciendo la hora. Ah, yo dije. Que dije, Ah, ya te arrancaba preguntándote algo. genial. Está bien. Yo 20:30 debería ir a buscarlo ahora mismo. Esto re bien, una hora falta. No, pero bueno. Bollito. Ay, ¿cómo hago para compartir esto que se lo quiero pasar a Mini? ¿El qué? ¿Entro a qué? ¿A Instagram? ¿Querés transmitir en vivo? No, quiero Ok. pasarle... Ahora estamos en vivo. ¿Qué me querés pasar? Ah, ok. Impresionante. querés pasar? ¿Qué querés pasar? Qué Por ahí grosa alguien sos. más le sirve. ¿Qué le querés pasar? Le voy a compartir a Flor Bebé. Ah, bueno. Dale. Ok. Muy bueno. Sí, justo hoy mandan mensajito. Bueno, acá estamos con Martín. ¿Ves? Ahí está, ahí se van sumando. Ahí está. Creo que es Caro, no veo bien, pero ahí veo. Algo Sí, veo. sí, Caro de... Hay muchos mensajes. Sí. Bienvenido, Gracias, Martín. gracias. Estamos acá con. Gracias por la se están invitación. riendo todos. Estamos acá en Antología Libros. Vamos a Está- agradecer a la dueña de Antología por este Sí. hermoso lugar. Aparte es una divina, tiene un buen humor. Prometió que va a salir en uno de los vivos, así que vamos a tener la gran oportunidad de charlar con Mica también. Y bueno, hicimos un recorrido estoy hablando de los fritos. Hicimos un recorrido hablando de todos los temas, de un tema por semana del libro, eso hicimos, votaron de cada semana, la gente votó un tema, entonces hablamos de ese tema, Mirá vos. estuvo buenísimo. Ahora no hicimos votación. Bueno, esa es la verdadera reivindicación de la elección soberana. Claro. Porque si no, Ahora- lo otro es democracia, Sí. que no se sabe bien qué Ahora es. no hicimos votación, pero nos pareció que estaba bueno hacer conversaciones con otras personas, que creo que enriquece la mirada y también cada persona, con cada persona se pueden hablar temas diferentes o... ¿Qué más? Totalmente. Pero no, entiendo por dónde va y bueno, agradecer la invitación me parece que de hecho soy casi una afortunada porque yo también tengo el libro Ujú. Fuerza Matriz, que creo que si no es el primero es el segundo, porque está por orden acá, sí. Bueno, me falta que lo... Que lo firmes, Sí. sí, me lo voy a firmar cuando termines de leer. Sí. Y también O recién- entender, quizás. Sí, bueno, ahí no está más difícil que te lo llegue a Un poco firmar. Y me parecía interesante también las miradas masculinas sobre el libro, porque siempre en mi trabajo, por ejemplo, en los talleres, en el profesorado, en general, en las clases de yoga también, la mayoría son mujeres. Ujú. Si bien hay hombres, siempre hay como un poco de energía masculina, no es la mayoría y tampoco está equilibrado, nunca es la misma cantidad, al menos hasta ahora. Y me parece interesante que haya una voz o varias voces que estoy buscando masculinas para hablar sobre estos temas, ¿no? que está escrito por una decisión editorial, está escrito para mujeres y porque el trabajo fue hecho con mujeres, o sea, mi experiencia es con mujeres. Pero bueno, vos nos dirás
si es universal o no. Yo tengo varias devoluciones de varios hombres que leyeron el libro y que siempre las devoluciones son súper interesantes, me parece. Sí, sí, bueno, eso. Gracias, Flor, por la invitación, por el convite. Sí, la verdad que a mí me parece, bueno, soy muy malo con la tecnología, entonces de suerte o en algún momento no sé qué cosa toqué en el celular y enganché tus vivos algún martes. Ah, qué y bien. No sí, de ahí me volví fanático, azaroso, digamos. Pero me parecía muy interesante esta opción y esta posibilidad de traer un tema puntual respecto de la mirada que propones. Y los ejercicios también y sí, si bien entiendo que el dispositivo está tenido bajo esa energía femenina, me parece que claramente invita a todos, digamos, porque la mirada tiene que ver con un trabajo interior y ese trabajo habla sobre repreguntas. Las repreguntas no tienen género, digamos. Entonces, de repente me parecía muy asertivo la posibilidad, inclusive que esté, ¿cómo sería la palabra técnica? Bueno, no lo sé, pero escrito con lenguaje orientado hacia lo femenino. Porque es como un tester también el lenguaje hoy para definir al varón, sobre todo si no estamos demasiado tenidos por la herencia patriarcal, ¿no? Entonces, cuando uno escucha todas, no sé, con esas palabras que definen más a lo femenino y hay un ruidito ahí, es porque, bueno, nos debemos trabajarnos para hacernos más sensibles, para sentirnos incluidos en esa energía de la cual venimos y también que está constitutivamente, digamos. Hay un montón de energía femenina que las masculinidades tienen, digamos, para ponerlo, totalmente. ¿no? Sí. Entonces me parecía interesantísimo esa mirada. La verdad que me quedan un par de capítulos, solamente me queda cuando Harry Potter llega. No, ¿viste? No tenía nada que ver el libro, bueno, había leído otro libro, ¿entendés? No, me quedan dos capítulos. Estoy haciendo matemáticas que son normales. Dos capítulos, casi ya estoy en el final, con estas opciones bellísimas que lo hemos charlado en algún momento. Me parecía y me sigue pareciendo muy interesante la posibilidad de tener una mirada y un ejercicio concreto, digamos, una percepción, una información, un concepto, y que uno después lo pueda bajar a territorio soberano, inicialmente el cuerpo y la experiencia ahí, y con muchas herramientas para empoderar, habitar y generar ese hábito cuidado. Porque también, bueno, esto de transitar energías desde lo no visible y llevarlas a esta instancia más cotidiana, a veces, bueno, hay que estar más cuidadoso, ¿no? con lo que uno empieza a manejar, que inicialmente es su cuerpo. Y como no venimos del cuidado, en general, no venimos de ningún tipo de cuidado, venimos de muchos maltratos, entonces, bueno, tener esa invitación a vamos a ir por acá, va a suceder esto, prestar atención a esto puntualmente, ¿no? Para que estas energías o estas posibilidades de herramientas que ya tenemos puedan desplegarse en su máximo potencial y generar ese resultado, no por el hecho del resultado, sino ese resultado que va a estar atravesado por un proceso. Me parece que está re bueno. Hoy en día es una buena orientación sur, así que es un buen sur para arrancar. Gracias. Sí, me parece re interesante eso lo hablamos también con otras personas, esto de que el lenguaje femenino incluya, o de por sí ya incluye lo masculino. No estamos acostumbrados y puede resultar extraño, pero en realidad es así, ¿no? Es como la reivindicación de la gran madre de esa energía. Y que me parece interesante. Perdón, y ahí digo, como sumo,
son en esas pequeñas siembras cotidianas, simples, en donde uno realmente se implica en lo transformativo, que es este lugar soberano. Digo, si ahora empezamos a decir, yo puedo empoderar y decir, bueno, nosotras, leyendo este capítulo, en vez de decir nosotros, cuando en la cuenta sería un 50% de género, ¿por qué te voy a traer a este? ¿No? Salvo que sea un acuerdo, digo, vos autopercibas en vos, no importa la forma, una masculinidad, y bueno, acordemos que vamos a dialogar desde ese lugar, y bueno, ahí esto habla y nos interpela, y uno puede en esa interpelación sembrar ya desde ahora estas nuevas miradas, ¿no? Estas nuevas, ¿no? Bueno, estas miradas más amables, más inclusivas, digo. Sí. Y sobre lo de buscar que sea amoroso también, ¿no? La forma, creo, la forma de transmitirlo, o la forma de acompañar un proceso, siempre digo que ya de por sí el proceso ya es incómodo. Siempre atravesar un proceso de conciencia, de autoobservación, y va a haber partes incómodas, ¿no? Como en una asana hay un momento que quizás es incómodo hasta que aparece la comodidad en esa postura. De por sí ya el proceso tiene partes incómodas, y creo que sumarle más incomodidad con una forma que no sea amorosa es innecesario, y está lleno de formas que no son amorosas, de las cuales venimos aprendiendo, y me parece importante eso, que los ámbitos de toma de conciencia y de procesos y demás sean acompañados de una manera lo más amorosa posible, ¿no? Con ese cuidado. Sí, bueno, tu invitación habla permanentemente de eso, y que forma parte de una nueva manera de co-construir la mirada, digamos, que tiene que ver con validar la sombra, o validar la incomodidad, formar parte de, ¿no? Realmente que forme parte. No, uno siempre habla en lo romántico, sí, incorporar la sombra, ¿no? La noche y el día como algo bucólico. Sí, más no es lo mismo transitar, poner el cuerpo en el justo sentido, en esto de, bueno, esto que traes. El libro prevé eso, ¿no? Hay acciones que ya lo prevén, bien lo nombrás, y dices, bueno, en esta instancia simplemente armar un espacio para encontrarte con vos, ¿no? Que después incorporar otros dispositivos, el altar, por ejemplo. O sea, se me vienen ahora imágenes del libro, pero esto, y que va ya previamente traer, bueno, va a haber incomodidades, va a ser un lugar que va a ser complejo de sostener inicialmente, porque hay que darle entidad, van a venir y lo van a querer desarmar, van a venir los gurises, el gato, el perro, el vecino, no sé qué, siempre va a haber situaciones para que ese momento se desarme. Esos ruidos son... se desarma se desarma justo. Lo que pasa es que tenemos... Mica está haciendo sonidos acompañando este diálogo. Sí, porque somos dos, diálogo sería. Diálogo, biólogo. Está bien. Sí, entonces me parece lindo eso que en realidad pone a luz, o pone a que aparezca y permee el proceso, verdaderamente. Conmigo, digo, resuena mucho porque, bueno, yo formo parte de esta experiencia pedagógica democrática o viva acá en Colón, y que se llama Arbolar, y ahí la mirada está puesta en eso, en observar que en las luces y en la sombra, ¿no? Como en la comodidad y en la incomodidad, en ese diálogo, aparece la enseñanza-aprendizaje. Entonces no es la mirada de un resultado puntual, objetivo como objetivo, no solo a un resultado. 2 más 2, ¿cuánto es 4? Si decís 4 te pongo 10, si decís otro número, bueno, pagarás las consecuencias exuberantes de esa incomodidad, sino poner en valor el proceso. Sí, a mí eso me trae como ese concepto de soberanía y de la libertad del otro también, de tomar las propias decisiones, porque pasa mucho en estos caminos de conciencia o de espiritualidad, que se cree que hay un modelo. Entonces si practicas yoga o meditas o querés entrar como en este mundo, tenés que dejar de comer carne,
tenés que tener como cierta conducta, ciertas cosas. Me parece que eso se tiene que dar de una manera natural, que no puede haber algo forzado para una elección. Y sí me parece, o al menos es mi búsqueda, que la elección que haga la persona, sea cual sea, por más que no coincida con lo que yo elegiría, pero que sea consciente. Creo que pasa por eso, ¿no? Que en vez de ser automático, en vez de ser automática la elección, o que esté subordinada a creencias o a miedos, a condicionamientos, todo lo que ya sabemos, que sea una elección consciente y lo más libre posible. Eso es, me parece que como el concepto de soberanía, ¿no? Que el otro pueda tener ese poder sobre sí mismo y de elegir lo que cree que es mejor para él mismo, independientemente del ambiente donde está o de la persona que tiene enfrente y demás. Sí, para mí entiendo que esa es la siembra hoy, digamos, ¿no? Esa es la siembra hoy. ¿Cuál sería el sentido para mí más profundo? Es generar movimientos donde uno pueda sembrar soberanía, en cualquier aspecto. Digo, se me viene obviamente en esa analogía la producción de alimentos. Bueno, si esa producción de alimentos está preseteado por un dispositivo medible, estandarizado, rigurosamente, no por tenerle miedo a las matemáticas y a los estándares de calidad y toda esa historia, sino más bien, digo, ¿no? Tuneado previamente, bueno, no va por ahí. Va por el lugar en donde uno tiene que disponer lo más posible para hacer ese espacio, para que aparezca lo que ya es, sería, como para que en general, no importa por dónde venga la experiencia ni la búsqueda. Entonces, igual si no se entienden lo que dije, lo podemos rever y lo googleamos y claro, subtitulado. Pero sí, pero un poco el libro bastante busca esto, ¿no? Tu propuesta busca que acompañar un proceso, decir por dónde va a ir con claridad, de a poco. Eso también me gustó mucho, como ir va pausado, va prediciendo desde algún lugar, bueno, cuáles son las acciones, qué es lo que va a suceder, con qué uno se va a encontrar, a qué hay que atender, cuando, inclusive esto, cuando se incomoda, aún cuando vos proponés que el otro elija la acción, también hay esta sugerencia, mirá, va a incomodar, así que si incomoda, la recomendación sería continuar, porque va a decantar, eso naturalmente va a incomodar, va a tensar, pero empezar a validar esa tensión como parte de ese proceso, sin entrar en el padecimiento, que también está claro, ¿no? Sin entrar en la modalidad sufrir para aprender, que era otra etapa de la escuela de la conciencia. Sí, ¿no? Pero hay como para mí, de mi experiencia de acompañar procesos, hay siempre un rito de pasaje en algún momento de ese proceso particular. Si lo haces después o haces otro proceso, lo va a ver también. Y ese rito de pasaje es como donde aparece toda la resistencia, estás por dar un paso que abre una puerta, abre una ventana o ilumina algo. Para mí es como un cambio de conciencia, ¿no? Ese otro estadio de conciencia. Y siempre aparece ahí todo, ¿no? Está el que se baja del proceso, el que deja de hacer las prácticas, o el que se va de una formación, o el que abandona una terapia, lo que sea. Pero está ahí, y yo sé que si lo pueden sostener y dan un pasito más, lo que pueden encontrar de sí mismos es un montón. Entonces por eso siempre aliento a que, sin padecerlo, pero sí con la conciencia de que ese es el momento incómodo, que si lo puedes transitar y atravesar, después viene la liviandad, ¿no? Sí, ahí está esa garantía. La verdad que no es por... eso también me parece interesante de tu propuesta, es que claramente está atravesada por tu biografía. No es que, bueno, un día tomé un taller en Katmandú y me vine teorizando los Upanishad y me puse en la teoría y en la esgrima de la escritura y les propongo esto, sino que, bueno, bien sabes de que te dura el cuerpo, de amor y desamor y reconstrucción, regeneración y laburo, digamos, para atrás, para vos, para otros.
Entonces eso le da otra potencia a la propuesta, ¿no? Y por eso entiendo que es transgénero, digamos, ¿no? Claro. Puntualmente. Así que sí, me parece que está re bueno. Gracias. Es todas flores, se acepta. No, totalmente. Lo que sí. Se acepta, se agradece y se entrega a la fuente, ¿no? Claro, Como claro, que obviamente. pasa siempre el agradecimiento, se agradece y se entrega y va todo a la misma fuente, entonces siempre recibo y agradezco y entrego. Bueno, y así. Y así nos vamos sucesivamente. enterando. Bueno, decime algo lindo. Sí, buenísimo, la verdad que súper recomendable. Bueno, algo lindo es que está citado en el recorrido. Sí, dice sin, acá. sin nombre. Claro, pero- claro. Eso está buenísimo porque se le dice a todo eso, obviamente. Dice, bueno, la parte claramente está citada, no con nombres, ¿no? Sin Y nombre dice. uno puede decir, claro. pero este sos vos, en Claro, realidad. claramente, ¿no? Como Y- dice, ser súper amable, ese soy yo. Entonces, que pase, se sienta acá y decir, ese soy yo. Está buenísimo. No, porque debo decir y debo reconocer que Matlin fue una gran compañía en procesos evolutivos y de toma de conciencia de un montón de cosas, siempre lo es. Entonces, bueno, está acá sin nombre. Bueno, claramente menos mal que no que podés fructificar más, digamos, y generar todo esto. Mirá si te agarraras solo de eso, ¿no? Sí, mutuamente, gracias Flor, gracias. Y después otro concepto que me gusta, digo, pues me parece interesante hablarlo con vos, además del de soberanía, el de coherencia, ¿no? Sí, sobre todo yo. Sobre todo sobre yo, todo que vos. soy un tipo muy coherente, tengo mis principios y si les incomoda los podemos cambiar, no hay ningún problema. Si no les gusta, tengo otros. Si tengo somos otros. Somos dos personas muy coherentes. Sí, totalmente. y- Sí, que reivindicamos, yo por lo menos reivindico permanentemente la incoherencia. No, pero hablando en serio. No, es digo, en serio, para la lo digo en gente que serio. no nos conoce y para la gente que no. Me encanta reír. Después Me de eso encanta podés reír. venir vos a hablar. Sí. Vas a Pero reír, digo, ¿no? cuando hablamos de coherencia, y muchas veces yo creo que no se entiende, digo, ¿no? Porque hasta que no Yo no lo empiezas, entiendo. no. No, está bien. No, está muy bien. Sí, ¿De dale, qué ibas a hablemos en hablar? serio. ¿De qué ibas a Valencia, hablar? por Dios, te lo pido. Te lo pido. Que te lo pide, que no se... Yo creo que no se entiende, como hay un montón de cosas que uno puede repetir y no se comprenden hasta que uno no las vivencia, ¿no? Como la mayoría de las cosas. Pero esto de encontrar la coherencia, o al menos intentar practicar la coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer, creo que es el trabajo diario, ¿no? No es que uno llega, bueno, sí, ahora soy coherente y ya está, ¿no? Claro. Es como, creo que es un trabajo cotidiano, pero yo tengo como esa búsqueda en mí misma y no quiere decir que lo logre, ¿no? Pero es esa búsqueda. Y creo que cuando las personas empiezan también a entender qué es lo que sienten, qué piensan y qué es lo que están actuando y se empieza como a tejer una relación entre esas cosas y empieza a ser un poco más coherente, también la vida cobra otro sentido, ¿no? Ahí creo que en vez de ser interferente de nuestra propia historia o de nuestra propia vida, es como que empezamos a fluir también en eso de que lo que el alma busca. Creo. Sí, adhiero. Adhiero. Entiendo que hay una instancia que hoy va por encontrarse uno con el sentir y corrernos un poco de esta herencia de él, pensar para después existir y comenzar un poco a ser más subversivos de ese lugar, a sentir, quizás después hacer y después pensar, o sentir, después pensamos un poco y después hacemos, pero invariablemente que el impulso genuino venga del sentir hoy en este contexto histórico de la humanidad, digamos, de la biografía en general amplia, nos da un plus de sensibilidad, por lo pronto, de sensibilidad, y a partir de ahí uno puede tener más potencia para ir definiendo situaciones. Adhiero a lo que decís, entiendo claramente porque lo vivo permanentemente, que es un gran trabajo esto de encontrarse coherente
que en el día a día, pero bueno, creo que es más divertido que alguna serie de Netflix, creería. No sé, me estoy poniendo en un brete, déjame ver un poco más. Pero sí esto que también está bueno empezar a percibir esto que es la vida y que uno, de este lugar creativo, digamos, como generador de, ¿no? Y empezar a hacernos cargo de eso. Bueno, es un buen momento. Sí, una toma de responsabilidad también, porque yo creo que si no tenemos esa búsqueda o esa autoobservación para saber realmente qué sentimos, o sea, tampoco podemos actuar acorde a ese sentir, tampoco podemos poner el intelecto. Para mí no es que no hay que pensar, sino que el intelecto tiene que estar al servicio de, ¿no? Porque claro. Es eso, poner el intelecto al servicio de ese anhelo del alma o de ese sentir o de ese pulso que en realidad es el más genuino. Y me parece que eso, la herramienta fundamental es la autoobservación y esos procesos de autoconocimiento. Sí, por eso traía esto de que esa mirada sea ponderada dentro de esa primera intención, ¿no? Dentro del primer gesto del sentir. Después, naturalmente, o sea, es muy difícil que uno sienta cosas y no piense absolutamente nada y no se haga nada, o al revés, ¿no? Aunque hay mucha gente, no digo, bueno, no, iba a ir en un ejemplo que siempre traigo, pero no, mejor no. Por respeto ahí a un montón de gente que está en la política, pero hay un montón de gente que utiliza solo un plano en el pensar y claramente está despojado por herencia y por no nutrir esa área de ese sentir, ¿no? Entonces no hay empatía, no hay sensibilidad humana, hay solo pensamientos y acciones. Pero bueno, formar parte es la tarea, digamos, venir en esta dimensión y con ropita de humano habilita a entender esta esgrima de sentir, pensar y hacer y es la tarea, ¿no? Hay que transitar eso. Por eso me parecía, me parece que soy fanático de Fuerza Matriz y creo que me tatué acá. Sí, la verdad, ¿cuánto recibiste acá? Bueno, no lo podemos ponderar en Bitcoin hoy, pero quizás mañana, sí, con 2 o 3 puertos mineros, no sé ni siquiera qué es, pero suena como que sé. Suena como que sé. Pero sí esto de que en la experiencia del libro busca esto, ¿no? Como ir concretamente en búsqueda y en esgrima de estas percepciones. Bueno, dimensionar el pensar, dimensionar el sentir, dimensionar el hacer, en esa constelación, en una acción concreta, como eso también me parece interesante, ¿no? Bueno, vamos a abordar este chakra que trae esta imagen y vamos a necesitar estos elementos, va a suceder esto, estar atento a esto, transitémoslo y veamos qué pasa, tengamos registro. ¿Desde qué lugar? Bueno, desde el pensar, sentir y el hacer, ¿no? Como esa conjunción con información, ¿no? Con ese tiempo de respiración, eso me parece como muy interesante ese viaje, muy acompañado, ¿no? Lo percibe uno. No es que bueno, es un libro y bueno, lo sigo pero no me dijeron que acá claro. Me iba a enojar o que sí, si me enojo qué hago. Te sueltan la mano, ¿no? Sí, o que te traen una mirada sola, que es el disfrute, ¿no? Lo bucólico, sí, bueno, y sí, claro, cerrás los ojos y si venís acostumbrado de mucho ruido, cerrás los ojos y está buenísimo, pero ¿no? Y si en el... Claro. O no, porque te puedes encontrar hasta con vos mismo, digamos, y dejar más. ¿Qué problema? Dejar más. Sí, entonces bueno, es eso. Me parece una mirada muy sensible, muy cotidiana también, muy atendiendo esta coyuntura hoy, digamos. Entonces bueno, si laburás, si haces esto, si tenés gurises, si estás muy en la cotidianidad, igual lo puedes hacer, puedes tomarte este recaudo, este momento, ¿no? Como me parecía y me sigue pareciendo como un gran aporte. Gracias, Martín. ¿Algo más que quieras? Si querías mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá que me están mirando. No sé cómo estamos de hora, Mica. Ya son las 8. No, el último concepto que me gustaría hablar, porque por ahí también
es difícil de explicar, cuanto más sutil me parece las cosas son más complejas de poner en palabra. Y bueno, y también de que se comprenda, pero ¿cómo definirías la intuición? Está buenísimo. Qué buena pregunta, la dejamos para la clase que viene. No, ¿cómo definir la intuición? Me parece que bien habla de la intuición de ese equilibrio entre estas tensiones constelares, digamos, ¿no? Entregarte este proceso del pensar, sentir y hacer. Cuando uno anda por ahí en equilibrio, surfeando esa, la intuición es lo que aparece en consecuencia. Sí, entiendo en esa conjunción, ¿no? Despojándose de aferrarse a la razón, al entendimiento acérrimo, ¿no? del pensar intelectualoide inclusive, o del hacer permanente por la acción desmedida de la producción neoliberal del vínculo, al contrario, ¿no? Como teniendo esa esgrima aparece naturalmente la intuición y es para mí la herramienta. Hay algo ahí que de los sentidos que empieza a empoderarse y uno empieza a saber que es por ahí. Sí. Sí, es eso, pero bueno, también como todo hay que experimentarlo también para poder comprender que esas palabras se comprendan. Pero sí, también creo que es por ahí, y que cuando hablamos de sentir tampoco son las emociones a las que estamos acostumbrados, sino es otro sentir, ¿no? También eso, que bueno, para otro vivo. Pero digo, es como, no son esas emociones no sé, como más caóticas me sale, o más viscerales, sino que es otro sentir, y yo ese sentir sí lo relaciono más con la intuición, ¿no? Como el poder percibir si es por ahí o no, aunque nos equivoquemos un montón de veces igual, pero es parte, ¿no? Pero claro, pero tiene que ver con, claro, totalmente, tiene que ver con eso. La equivocación no es sentenciante de un fracaso, sino al contrario, ayuda a metamorfosearse uno, y por ende es humus, digamos, ¿no? Sí, está buenísimo observar eso. Si lo ponemos, hay un montón de frases, ¿no? ¿Cuántas veces tuviste que, no sé, Ford hizo Forte después de haber hecho, no sé qué, bueno, Sarasa? No sé por qué ese ejemplo tan del dispositivo, sí. Habiendo tantos. Pero, capitalista de tu parte. Claro, muy capitalista, totalmente. Sí, pero bueno. Pero viste lo que es la información que hay en el inconsciente. Claro, sí, yo porque me dejo atravesar por, totalmente tantas cosas. Sí, pero bueno, tiene que ver con esto, con esta opción de poner en equilibrio, en tensión y distensión, en respiración, en observación, estas tres instancias constitutivas, con repreguntas, ¿no? Y ahí aparece esa intuición. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir, pasar algún anuncio. No, agradecerte Flor, de verdad, por la invitación. Gracias a la dueña de la casa, que tiene un lugar re lindo. Pronto, quiero avisarle a todos, a los que están conectados, pronto bar. Va a haber un día de bar. Estamos organizando un montón de cosas. Sí. Un montón de cosas. Antología Fest. Antología Fest también. Vamos a cortar la calle, traer artistas. Ya tenemos algunos artistas conversados, así que todo está por suceder. Totalmente. Y mientras tanto yo ocupo el lugar. Los martes. Claro, nadie ocupa el lugar vacío. Así que, mientras tanto yo ocupo el lugar. Así que gracias Martín. Gracias Flor, gracias por la invitación, gracias por el regalo. Gracias por la presencia. Gracias a vos. No, en serio, vos. Gracias. Esperen que antes de perderlo. ¿Te gustó? Sí, re bueno. Yo no veía si había si decían algo ni nada, porque vi que había gente.